Muchas gracias. La verdad es que es una responsabilidad dar una de estas charlas divulgativas que siempre son muchísimo más difíciles que las charlas científicas a las que estamos acostumbrados ya múltiples veces. Lo que os voy a comentar hoy es sobre el trabajo que estamos haciendo y lo voy a dividir en tres partes. Una parte va a ser, dos partes van a ser divulgativas y muy básicas, y una tercera parte va a ser el trabajo que hacemos en el laboratorio. Y el trabajo lo he querido representar con estos relojes que son un ejemplo de cómo funcionan los órganos durante el desarrollo. Son unas maquinarias muy precisas y muy complejas, y de hecho he tomado esta idea de un filósofo que vivió en 1802 y que escribió un libro que se llamaba Teología Natural, en la que explicaba en uno de los capítulos que si fuéramos paseando por el campo y nos encontráramos una piedra en el camino, pensaríamos que esa piedra está ahí por casualidad. Pero si lo que nos encontráramos fuera un reloj, al ver la maquinaria tan compleja que tiene y la precisión que tiene a la hora de marcar el tiempo y hacer su función, no podríamos pensar que ese reloj había aparecido ahí por casualidad, sino que nos haría pensar que había un relojero, que es el que ha hecho esta máquina tan compleja y de algún modo se había perdido y aparecía ahí. Y él utilizaba este ejemplo para decir que cuando vemos órganos en un cuerpo como el ojo, que es un órgano muy complejo, que está compuesto por muchísimas células y que tiene una función muy precisa a la hora de detectar la luz, no podíamos pensar que no hubiera un creador que hubiera hecho esa máquina tan compleja, ese órgano tan complejo, al igual que no podríamos haber pensado que no existiera un relojero. Unos años más tarde, después de esta obra de Paley, apareció el libro de Charles Darwin, del origen de las especies. Y en ese libro Darwin nos dice cómo podemos reconocer que aparezcan órganos tan complejos sin la necesidad de un relojero que los haya formado, sino por la presión de la evolución y la selección natural de los diferentes organismos. Saber cómo se forma un ojo requiere saber muchas cosas sobre los genes que son necesarios para formar ese ojo. Requiere también saber cómo esos genes están controlando las diferentes células que van a dar el ojo, y también requiere saber cómo estos genes durante el desarrollo controlan a las células para dar lugar a estas estructuras tan complejas. Y todo eso hay que verlo en global, utilizando nuestros conocimientos sobre la evolución para saber cómo eso ha podido aparecer de este mundo. De modo que lo que estudiamos en mi laboratorio es cómo durante el desarrollo unas redes de genes muy complejas hacen que aparezcan diferentes órganos en el animal. Lo estudiamos en la mosca de la fruta. Y también estudiamos cómo estas redes génicas, que son tremendamente complejas, han cambiado durante la evolución para dar órganos que están adaptados perfectamente para hacer funciones muy distintas. Y para explicar esto, que es bastante complejo, voy a ir poco a poco para contaros cómo estos órganos con los que trabajamos llegan a funcionar. Para eso quiero introducir los temas del desarrollo y de la evolución de dos maneras, y es mirando los dos orígenes que tenemos durante nuestra vida. El primer origen es un origen evolutivo. Sabemos que todos los animales, las plantas y las bacterias se han originado de unos organismos que existieron hace millones de años, y sabemos que su origen es común porque cuando miramos el libro de la vida, que son los genes que están describiendo cómo nos hacemos y cómo somos capaces de vivir día a día, nos damos cuenta que están escritos con exactamente las mismas letras, ya sea en una planta, en un animal o en una bacteria. Y esto se descubrió el siglo pasado, cuando se intentó ver cómo se controlaba la formación de una bacteria, y se descubrió
que las instrucciones estaban escritas en los cromosomas en forma de ADN con las famosas letras ATCG, que están combinadas de diferentes maneras, en diferentes órdenes, y eso da lugar a palabras que son los genes. Los genes son los que van a dar las proteínas que van a ser necesarios para hacer las células y para que las células funcionen correctamente. Y lo que se vio es que una vez que aprendimos cómo estaba escrito el libro de la vida en las bacterias, pudimos ver que el libro de la vida de todos los organismos que hay en la Tierra hoy día está escrito con las mismas palabras. Es decir, si miramos hoy cómo se escriben los diferentes idiomas, vemos que el chino y el japonés utilizan unos símbolos que son muy diferentes a las lenguas que utilizamos aquí en Europa, que están escritas de un modo por letras con un alfabeto. Y aquí, sin embargo, en el origen de la vida, vemos que no hay diferentes maneras de escribir el libro de la vida de todos los organismos, sino que todos utilizan exactamente el mismo alfabeto. De modo que tenemos todos un origen común, pero el segundo origen que tenemos que pensar es el origen durante nuestro desarrollo. Ese es un origen que, como ocurre tan frecuentemente, ya casi ni nos damos cuenta lo milagroso que es que de la fusión de un espermatozoide y de un óvulo se produzca una célula, que es la célula que va a dar origen a los millones de células que componen un cuerpo humano. Y lo que ocurre es que en el momento de la fusión del esperma y el óvulo, cada padre va a aportar la información genética que es necesaria para que el organismo adulto sea capaz de formarse y de sobrevivir hasta la vejez. De modo que el libro de la vida que está en esta primera célula, cuando la célula se divide en dos durante el desarrollo, este es el desarrollo humano, podéis ver que aparecen inicialmente 2, 4, 8 células, todas ellas iguales, y lo que ocurre es que durante cada una de estas divisiones lo que tiene que pasar es que el libro de la vida se tiene que copiar de nuevo. Todos los cromosomas se copian cada vez que hay una división celular y, por tanto, todas las células del cuerpo, hasta los millones que tiene ese adulto, tienen exactamente la misma información. Y esto es curioso porque, a pesar de que todas las células contienen la misma información, y eso lo sabemos por los experimentos que se han hecho, por ejemplo, con la oveja Dolly, en la cual cogieron un núcleo de una célula de una glándula mamaria de la oveja y la pusieron dentro de un óvulo al que le habían quitado el núcleo, vieron que ese núcleo de una célula muy diferenciada, que era de una mama, era capaz de dar una oveja entera, de modo que todas las células de nuestro cuerpo tienen la información para dar el organismo adulto. Ahora bien, si todas tienen la misma información, ¿por qué dan lugar a órganos muy diferentes en diferentes zonas? Y la razón de eso es que no todas las células están leyendo el libro completo de la vida, sino que cada célula está leyendo parte de él, está leyendo un capítulo concreto. Si representáramos todos los genes que tenemos en el cuerpo como puntos azules o puntos verdes, y la relación entre estos genes fueran estas líneas rojas que están uniendo unos a otros, veríamos que no todos los genes están exactamente relacionados entre sí, sino que hay grupitos de ellos que están formando como pequeñas flores. Y lo que podemos ver es que unas células en concreto leerían algunos de estos genes para dar un órgano específico, como por ejemplo el ojo, mientras que otras células le digan otros genes distintos para dar la boca o para dar la nariz. De modo que así tenemos que el organismo acaba formado por diferentes órganos muy especializados que van a dar funciones distintas. Pero además sabemos que uno no puede hacer un organismo simplemente con órganos muy complejos, sino que estos órganos tienen que estar en el lugar correcto. La boca tiene que estar unida al esófago y el esófago al estómago para que haya una manera de alimentarse correcta. De modo que las células tienen que comunicarse entre sí para decidir qué célula va a hacer cada uno de estos órganos. Y esto lo hacen mandándose una serie de señales, que son señales químicas, que están reguladas por los genes también, y que van a hacer que se forme un organismo correcto con los órganos en las diferentes posiciones.
Sin embargo, si sabemos que todas las células del cuerpo tienen el libro completo de la vida, podría darse el caso de que unas células en una zona concreta leyeran el capítulo incorrecto y dieran lugar a un animal que tuviera una estructura en donde no debe formarse. Esto no es una cosa que me estoy inventando, en plan cosas que pueden ocurrir, sino son cosas que los biólogos del desarrollo hemos demostrado en el laboratorio. Algunos colegas míos hace muchos años, estudiando la mosca de la fruta, estaban intentando saber cómo se formaba el ojo de la mosca. Y la manera como lo hacemos en los laboratorios de biología del desarrollo muchas veces es generamos mutaciones. Esas mutaciones pueden ser aleatorias, las hacemos a base de irradiar los animales o a base de darles químicos que producen mutaciones en los genes, o de una manera más sofisticada, haciendo las mutaciones en el laboratorio, en un tubo de ensayo, y luego transformándolo en las moscas. En cualquier caso, estos investigadores lo que hicieron fue conseguir mutaciones que afectaban a la formación del ojo. Ahí podéis ver una mosca normal que tiene un ojo que es de color rojo y es semiesférico, está en la zona lateral de la cabeza, y aquí tenéis uno de los mutantes que encontraron, en los cuales habían roto uno de los genes que se necesitan para formar el ojo. Y la mosca era más o menos normal, con la excepción de que no tenía un ojo. Esto sugiere de inmediato que el gen que acabas de mutar y el que estás estudiando es un gen que se necesita para decir a las células en esa zona del cuerpo que lean el capítulo de la vida que corresponde al ojo. Pero en el laboratorio, para demostrar que ese gen que estamos trabajando de verdad se requiere para formar un órgano concreto, lo que podemos hacer es lo siguiente, y es aislamos el gen que sabemos que se requiere para formar el ojo. En este caso les damos nombres extraños. Este se llama el gen eyeless, que en inglés quiere decir sin ojo. Cogemos el gen eyeless, lo aislamos, lo ponemos en un tubo de ensayo. El gen eyeless normalmente funciona en el ojo. Ahora lo que hacemos es fusionarlo, ponerle al lado un gen que normalmente funciona en la nariz de la mosca. La mosca huele con las antenas y lo que se hace es ahora vamos a poner en marcha el gen eyeless en un lugar que normalmente no forma el ojo. Y lo que vieron estos investigadores es que aparecían moscas en los cuales ahora en la antena se producía un pequeño ojito. No solamente lo demostraron haciéndolo en la antena, pero también pegando el gen eyeless a un gen que se requiere para la formación de las patas. Lo que vieron es que podían hacer patas que tenían ojos en los laterales. Aquí tenéis unas patas de mosca que se han disecado, se han separado del resto del cuerpo para que se vean bien, y podéis ver que en la parte más proximal del cuerpo la actividad del gen eyeless, el que se ponga en marcha ese capítulo en las células, hace que esas células sean capaces de hacer uno. De modo que esto nos sirve para avanzar mucho, y además esto es una demostración de por qué trabajamos con organismos modelo, que son los bichos como moscas que trabajamos en el laboratorio, o gusanos como Cenorhabditis elegans, o peces que se trabaja en el laboratorio también, porque hay una serie de experimentos que podemos hacer en estos animales modelo que no serían éticos de hacer en otro tipo de animal. Pero aparte de la curiosidad de saber por qué las moscas hacen los ojos o cómo los hacen, qué utilidad tiene esto para nosotros, por qué es importante, aparte de por el conocimiento general del universo. Bueno, pues como os he dicho, los animales tenemos todos un origen común, y lo que podemos hacer los científicos es leer el gen eyeless, que está escrito con esas letras ATCG, e intentar ver si esa palabra de ese gen existe en el genoma, en los genes de otros animales, por ejemplo, los seres humanos. Y lo que se vio es que el gen eyeless de la mosca tenía una palabra muy parecida, un gen muy parecido, que es el gen PAX6 en humanos. De modo
que empezamos a ver que genes que en la mosca sirven para hacer el ojo también en los humanos existen. Y de hecho, ese gen, cuando vemos dónde se activa, dónde se lee también en el ojo humano, y se encontró que algunas mutaciones en el gen PAX6 generaban defectos en la formación del iris. Podéis ver aquí una mutación que causa aniridia, en la cual el iris no se ha formado correctamente durante el desarrollo y hace que los pacientes que tienen esta mutación no puedan regular la entrada de luz en la retina y por tanto vean muy mal y en algunos casos acaban teniendo ceguera porque se les daña la retina por la entrada de tanta luz. De modo que esto demuestra que el trabajo que estamos haciendo en los laboratorios con moscas o con gusanos al final tiene una utilidad médica si eso es lo que estamos buscando. El siguiente paso que quiero comentar es el del origen evolutivo. Y voy a meterme en asuntos de evolución utilizando un ejemplo más bien tonto, que es un ejemplo que habéis oído muchas veces, que es ¿qué fue antes, si el huevo o la gallina? Este es un problema que nos plantean en el colegio porque sabemos que las gallinas salen de los huevos, pero sabemos que los huevos nos ponen unas gallinas que a su vez han salido de un huevo, que a su vez han puesto una gallina que ha salido de un huevo. De modo que entramos en una especie de ciclo que llegaría hasta el infinito. Aquí tiene que haber un problema, esto no puede ser así, porque si esto fuera cierto, y sabemos que el origen del universo ocurrió hace millones de años, pues esto nos llevaría a decir que en este ciclo infinito el origen del universo fue una gallina, y eso no es lo que ha existido, ni un huevo tampoco. De modo que ¿qué hay en esta lógica que no funciona? Si la analizamos, veríamos que el fallo es muy fácil de encontrar. Digamos que esa gallina soy yo y que ese es mi hijo. Yo tengo un padre y mi padre tiene un padre a su vez que es el abuelo. Y hemos llegado al primer absurdo, mi hijo es mi abuelo. Obviamente eso no es cierto. Pero si seguimos el ciclo, veríamos que yo soy igual que mi bisabuelo. Tengo exactamente el mismo aspecto. Y esto no es cierto, no somos iguales a nuestros bisabuelos y sabemos que eso es así porque tenemos, para empezar, 8 bisabuelos. Estos serían los genes que yo tengo en mis cromosomas y estos representan los genes de mis 8 bisabuelos, mi bisabuelo paterno, mi bisabuela materna y así los 8 que hay ahí. He representado los genes en los cromosomas de diferentes colores para distinguir los de los distintos bisabuelos. Y lo que podemos ver es que cuando estos tuvieron hijos, que son bisabuelos, combinaron los genes del uno con los genes del otro y además, a su vez, cuando tuvieron hijos con mi abuelo y mi abuela, combinaron no solamente los genes que tenían mis bisabuelos en los cromosomas, sino también mi bisabuela está por ahí combinado y al final hace que tengamos una combinación genética que es parte de la que tienen todos nuestros antecesores y esa combinación, como es un poco aleatorio, hace que yo no sea igual a mis hermanos, sino que cada uno tenemos una combinación distinta de genes. No solamente somos distintos de nuestros bisabuelos porque están combinados todos estos genes, sino también porque, como he dicho antes, existen mutaciones. Cada vez que se copia el libro de la vida puede haber pequeños errores. Es parecido a lo que ocurría en la Edad Media cuando no había imprenta y había que copiar un libro entero. El amanuense a veces cometía un error, se saltaba un renglón, repetía un renglón, no entendía una palabra, pero si el libro seguía teniendo sentido, no pasaba nada, se podía mantener. Si el libro era completamente basura, entonces se tiraba y se volvía a hacer otro. Lo que ocurre durante la evolución es parecido, existen mutaciones y las mutaciones, si son menores, pues no pasa nada, el individuo sobrevive y tiene descendencia y se van acumulando esas mutaciones. Si la mutación es terrible, entonces ese individuo no sobrevive, con lo cual acaban desapareciendo. De modo
que este tipo de mutaciones y la combinación de los genes de nuestros antepasados hace que yo no sea igual a mi bisabuelo. Y de hecho, si miramos las gallinas de las granjas y los huevos que ponen, todos aquellos que tengáis una edad parecida a la mía, os habréis dado cuenta que los huevos antes no eran marrones, los huevos que uno tenía en la tienda eran de color blanco. Y eso se debe a que en las granjas los granjeros lo que están haciendo es seleccionar aquellas gallinas que ponen más huevos y aquellas gallinas que ponen huevos más grandes, y de ese modo están haciendo que cambie durante la evolución por una selección que están ellos imponiendo. Siempre cuando seleccionas un carácter hay otro que aparece asociado, y en el caso de las gallinas lo que debe haber ocurrido es que el color de las plumas y el color del huevo ha ido cambiando con esa selección que se hace. En la naturaleza también hay selección, pero es la selección natural, y de hecho si pensamos qué ocurría con la gallina que puso el huevo, que salió la gallina que puso el huevo hace 7.400 años, veremos que esa gallina no estaba en una granja en absoluto, porque no se habían domesticado las gallinas todavía, sino que estaba posiblemente caminando alegremente en la jungla del sudeste de Asia, y tenía un aspecto diferente al de las gallinas que vemos hoy día. Pero si además le damos la vuelta hacia atrás a ese reloj y vamos a mucho antes, en este caso a 150 millones de años, veremos que quien puso el huevo del que salió finalmente esa gallina no tenía un aspecto de gallina, sino que tenía un aspecto bastante raro, era parecido a un Archaeopteryx, era medio camino entre un ave y un dinosaurio. Tenía plumas y podía volar, pero también tenía una cola con vértebras que no tienen las gallinas, y también tenía unos dientes en el pico que no tienen ninguna de las aves actuales. Y esto es un poco llamativo, que cambios pequeños, al cabo de 150 millones de años, hayan dado un cambio tan grande en la morfología de los animales. Pero tenemos que considerar que la Tierra hace 150 millones de años también era muy diferente a la que conocemos hoy, a la que hemos estudiado con los continentes en el colegio y a la que estudiaron nuestros abuelos y bisabuelos. La Tierra en aquel momento, nos dicen los geólogos, que era completamente distinta, los continentes estaban en diferentes zonas, y podemos ver que Sudamérica estaba pegada a África, y Norteamérica estaba pegada a Europa, y Sudamérica y Norteamérica estaban separadas. Esto da una idea de la cantidad de cambios que existen, no solo genéticamente en los organismos, sino también en la Tierra en la que vivimos. De modo que si seguimos dando la vuelta hacia atrás a ese reloj, vemos que quien puso el huevo que acabó dando a esa gallina no fue tampoco un Archaeopteryx, sino que fue un dinosaurio que tenía plumas. Y si le damos más la vuelta a ese reloj, empezamos a ir a la base de la evolución, en el que tenemos por un lado las aves, que están relacionadas con los dinosaurios por un antecesor común que tuvieron en este momento, pero es que si vamos más atrás veremos que existe un momento en el que las aves se originan de un reptil, que es bastante interesante, porque ese reptil que puso un huevo en este caso no solamente dio lugar a las aves y los dinosaurios, sino que también dio lugar a todos los mamíferos y a nosotros mismos. De modo que, yendo hacia atrás en la evolución, podemos llegar a un caso muy antiguo, hace muchos millones de años, en los que el animal que puso aquel huevo ni siquiera tenía órganos como ojos o un hígado, sino que era un animal muy simple y era más parecido a lo que hoy día son las esponjas, donde no podemos encontrar órganos, aún siguen poniendo huevos, pero aquí lo que tenemos es una colección de células que viven en conjunto, algunas de ellas están formando canalículos, y el agua pasa a través de estos canales llevando la materia orgánica para alimentarse, y dentro de los canales hay unas células que tienen una especie de latiguillo, que es el flagelo, que al moverlo generan estas corrientes de agua para alimentar al resto de la colonia. Si vamos más adelante, 800 millones de años, ya ni siquiera encontraríamos un animal,
los animales no existían, pero veríamos a los progenitores de esos animales que serían parecidos a esta célula que hay aquí, que tiene un flagelo, también tiene un latiguillo, que son los cuanoflagelados, son los animales que existen hoy día y que son más parecidos a lo que se cree que son los antecesores de los animales. Los cuanoflagelados viven en general independientemente, son células aisladas, pero en determinadas ocasiones pueden hacer una asociación, ya sea una colonia, o en algunos casos pueden unirse dos células que viven separadas, y lo que hacen es se juntan, unen las dos membranas en una única célula, y ahora lo que hacen es unir los núcleos, los fusionan, y es como si dijéramos una fertilización entre estos dos animales. De modo que si a partir de aquí ahora va a tener unas divisiones, y este cuanoflagelado va a tener sus pequeños cuanoflageladitos que seguirán todo este ciclo de vida. De modo que la respuesta a qué fue antes, si el huevo o la gallina, es ninguno de los dos. Fueron dos células las que se unieron en el pasado. Con esto quiero acabar esta introducción de evolución y meterme ya en el trabajo que hacemos nosotros. Nosotros trabajamos nos interesa saber, como he dicho antes, cómo se hacen los órganos durante el desarrollo, y también queremos saber cómo los órganos han cambiado durante la evolución. Y eso se puede hacer estudiando diferentes animales, y lo que nosotros utilizamos es la mosca de la fruta. Nos interesa la mosca de la fruta porque es un animal segmentado. Su cuerpo está hecho a base de pequeños trozos, pero podemos ver que aunque hay segmentos que son muy diferentes, como el abdomen y el tórax, y en el tórax se encuentran órganos como las patas, esas patas, en el caso de los insectos, tienen 3 pares, y podemos ver que en la mosca están repetidos. Son órganos repetidos que se forman en segmentos adyacentes y que todos cumplen la misma función, en este caso la función de caminar. Sin embargo, si nos fijamos cuidadosamente, veremos que las patas, a pesar de que son muy parecidas unas a otras, en cada segmento son ligeramente distintas. En el caso de la mosca tienen pelos especializados en diferentes patas, y lo más obvio es que en el primer par de patas, el macho, tiene esta estructura más oscura que se llama el peine sexual. El peine sexual es un grupo de pelos que están asociados, son paralelos y son más gruesos, y es lo que le sirve al macho para unirse durante la cópula a la hembra y sujetarse a ella. De modo que, a pesar de que vemos que hay órganos que son repetidos e iguales, vemos que durante la evolución hay pequeñas diferencias. En otros insectos, por ejemplo, el alacrán cebollero, que está adaptado para hacer túneles, el primer par de patas es muy diferente a los pares de patas posteriores, porque se han adaptado a excavar estos túneles rápidamente. En el caso de la mantis religiosa, el primer par de patas también ha variado con respecto a los otros pares de patas, y ya no sirve tanto para caminar como para capturar presas y devorarlas. Y en el caso del saltamontes vemos que no es el primer par de patas el que ha cambiado durante la evolución, sino el tercer par de patas, que le sirve para escapar cuando se siente agredido. De modo que el trabajar en animales segmentados nos permite ver cómo los segmentos de diferentes partes del cuerpo han ido cambiando durante la evolución. Y esto es algo que nos sirve para saber cómo órganos que en principio estaban presentes en todas las partes del cuerpo, y que en algunas se han mantenido su morfología, en otras ha ido cambiando. Podemos averiguar cómo estos cambios han ocurrido desde el punto de vista genético, desde el punto de vista celular y de la evolución. Organismos segmentados hay prácticamente todos los animales. Nosotros mismos estamos segmentados y podemos ver esos segmentos en la columna vertebral de nuestro cuerpo. Si aislara una vértebra y os la enseñara, posiblemente muchos de vosotros no sabríais decir a qué parte del cuerpo corresponde, pero si hubiera un anatomista o un médico, rápidamente diría: esa es una vértebra cervical, porque la forma es ligeramente distinta. Para los que no sabemos tanta anatomía
como los médicos, podemos ver que las vértebras están especializadas en diferentes regiones. Por ejemplo, las vértebras torácicas están asociadas a las costillas, que sirven para proteger los órganos internos, mientras que en otras zonas las vértebras no están asociadas a costillas para permitir el movimiento del cuello o el movimiento del abdomen. Y sabemos que la razón de que las vértebras sean distintas en diferentes regiones es porque existen genes especiales que controlan la forma de esas células. Estos son unos genes que se descubrieron en la mosca, que son los genes homeóticos o genes Hox, y se vio que eran parte de una familia de genes que están aquí representados en diferentes colores, en su orden en el cromosoma, y que se activaban en diferentes regiones del cuerpo. Este es un embrión de Drosophila y podéis ver que este gen se activa en los segmentos más anteriores y estos en segmentos más posteriores. De hecho, se vio que si hacían mutaciones de los genes que se activan en la zona del abdomen, lo que ocurría es que el abdomen ahora empezaba a formar patas. De modo que eso nos dice que esta familia de genes, los genes Hox, son los encargados de hacer que haya diferencias en los diferentes segmentos y que los órganos que existen en los diferentes segmentos sean distintos unos de otros. Lo más interesante es que esto no era una particularidad de las moscas, sino que estos genes también existían en los mamíferos y en los seres humanos. Aquí tenéis un ratón en el cual tenéis esta misma colección de genes Hox, pero que durante la evolución lo que ha ocurrido en los ratones y también en nosotros mismos es que se ha duplicado 2 veces este complejo y tenemos 4 complejos Hox. Pero todavía podemos reconocer estos genes por su posición. Estos, cuando leemos la secuencia, son más parecidos a ese de la mosca de lo que son a otros, y este, por ejemplo, el rojo, es más parecido a este. Y también vemos que la parte del cuerpo donde cada uno de ellos se activa y donde funciona, donde se leen, es diferente a lo largo del eje anteroposterior. Este gen es anterior tanto en la mosca como en el vertebrado, y estos genes son posteriores tanto en la mosca como en el vertebrado. Y de hecho, si analizamos esa formación de vértebras y de costillas, vemos que las costillas torácicas son diferentes a las costillas abdominales, y esto se debe a que estos genes Hox se están activando en diferentes zonas. Aquí tenemos que las vértebras que se asocian a costillas activan el gen Hox6, mientras que las vértebras que no forman costillas activan Hox10. Un compañero nuestro, un colega, Moisés Mayo, que trabaja en Portugal, estuvo estudiando estos genes y lo que hizo fue forzar la actividad del gen Hox6 en la zona donde normalmente no se forman costillas, y lo que vio es que Hox6 ahora es capaz de hacer que estas vértebras comiencen a formar costillas. De modo que hay genes que son capaces de hacer que los segmentos, que podrían ser iguales, se diferencien unos de otros. Esto es lo que estamos estudiando en el laboratorio y nos ha llevado a descubrir que órganos extremadamente diferentes en su forma y en su función, como puede ser el esqueleto cefálico, que sirve para mover las piezas bucales y alimentarse en la larva de la mosca, o las glándulas, que son las que forman las hormonas necesarias para la metamorfosis, tanto en las mariposas para que del gusano de seda salga una mariposa, o en el caso de las moscas para que de la larva salga una mosca adulta, tienen el mismo origen evolutivo que estas estructuras que sirven para masticar. Y también este otro órgano, que es la tráquea, que se requiere para llevar el aire a todas las células del cuerpo. Los insectos respiran, no llevan el oxígeno a través de la sangre, sino que lo distribuyen directamente por estos tubos a los diferentes tejidos. Este órgano, que es completamente diferente a los órganos masticatorios o a las glándulas, también tienen un origen común. Y la pregunta es cómo llegamos a darnos cuenta de este origen común de este órgano. Para empezar, si estábamos inicialmente estudiando la formación de la tráquea, se sabe mucho sobre la tráquea y podéis ver que es un órgano repetido.
podéis ver que hay pequeñas ramas traqueales que se repiten en todos los segmentos. Si miramos a cómo se forma la tráquea, podemos ver que cada segmento está dando lugar a parte de este árbol traqueal. Aquí tenemos las tráqueas en rojo que provienen del segundo segmento torácico, aquí en naranja he marcado las del cuarto segmento abdominal y en amarillo las del octavo segmento abdominal. Todas ellas, todos estos trozos de tráquea provienen de distintos segmentos y tienen la misma función, que es formar tubos que conduzcan el aire a las diferentes células. Pero podéis ver que son ligeramente distintos en la manera en las que están teniendo sus ramificaciones. Pero a pesar de que las ramas son distintas, a nadie le cabe duda de que el órgano es el mismo, puesto que está ejerciendo la misma función. Si miramos cómo se forman las tráqueas, durante el desarrollo vemos que se forman a partir de grupos de células que están, antes de que estos túbulos se hayan formado, estas células se encontraban en la superficie del embrión. Y aquí podéis ver en un momento muy temprano del embrión, que está doblado sobre sí mismo, que hay un grupo de células que activan este gen, que se llama tráqueales, que es necesario para formar este árbol traqueal, en este grupito de células repetido en cada segmento. De modo que el gen tráqueales indica a esas células que tienen que formar tráquea, y esas células lo que van a hacer ahora es internalizarse y formar tubos que empiezan a ramificarse y a fusionarse unos a otros. Aquí podéis ver el periodo en el que empiezan a darse esas fusiones. Existen otros genes, aparte de tráqueales, que también se requieren para hacer la tráquea normal, y uno de ellos es este que se llama ventral veinous, también un nombre así muy extraño. Podéis ver que las células en las que se activa ventral veinous son muy parecidas a las que se activa tráqueales, porque de hecho se requiere para formar la tráquea. Pero si os fijáis con cuidado, veréis que hay tres grupos de células, que son estos tres que he marcado ahí con una flecha, que no están expresando, no están activando el gen que es necesario para formar la tráquea. De modo que son células que tienen un origen común, una posición común, y que están activando genes muy parecidos. Pero mientras que estas de aquí están dando la tráquea, estas están dando lugar a otra estructura. Lo que hicimos fue intentar ver qué estructura era esa. Para eso lo que utilizamos es un truco de estos de genética molecular, en el que cogemos la parte del gen ventral veinous, que es la que pone a funcionar ese gen, y en lugar de ver ventral veinous, lo que hacemos es poner un gen de una medusa, que es un gen fluorescente, que es el gen GFP, un gen fluorescente de color verde. Y ahora eso nos permite seguir a esas células durante el desarrollo. Y veíamos que mientras que estas de aquí daban lugar a la tráquea, estas otras lo que hacían era integrarse en este órgano en forma de anillo, que es el que va a dar lugar a las glándulas. De modo que así descubrimos que células en la misma posición y activando ciertos números de genes van a dar lugar a órganos distintos. ¿Y por qué son órganos distintos? Pues seguimos estudiando y lo que vemos es que mientras que las células de esta región activan tráqueales, que es necesario para formar las tráqueas, las células de esta otra región han activado otro gen distinto, que es esto que veis en amarillo, que se llama SNAIL. Este gen hace que las células pierdan el contacto con sus vecinas y que dejen de ser un epitelio continuo. Estas células hacen que ahora se vuelvan, este gen hace que las células se vuelvan migradoras y parten de la zona lateral, se ponen en marcha, se fusionan y van hacia la zona dorsal. Podéis ver cómo vemos esto en películas, utilizando este marcador que proviene de la medusa, para ver cómo las células durante el desarrollo pasan de formar dos grupos, fusionarse y ir hacia la zona posterior dorsal, donde se encuentran con las células del otro lado del cuerpo, formando esta estructura en anillo. Y a lo mejor los que estáis más cerca podréis ver que durante este movimiento las células están emitiendo unas extensiones que se llaman filopodios, que le sirven a la célula para avanzar
y para saber por dónde se está moviendo. Lo interesante es que este gen, que se llama snail en moscas, también tiene un gen equivalente en los vertebrados y se ha visto que en muchos cánceres de tipo epitelial, cuando se activa este gen, hace que las células pierdan el contacto con sus resinas y ahora se vuelvan migradoras, y es un caso terrible porque es cuando los genes, los cánceres se vuelven metastáticos y se vuelven invasivos. De modo que de nuevo tenemos un caso en el que, estudiando cómo se regula un gen en la mosca, tal vez podríamos encontrar métodos para facilitar que el tratamiento de enfermedades cambie. De modo que vemos que el gen snail se activa en las células que van a dar la glándula, pero no en las células que van a dar lugar a la tráquea. Y sin embargo, sabemos que las tráqueas podrían dar lugar a glándulas, y la manera que tenemos de hacer eso es, de nuevo, jugando con esos genes que hemos llamado homeóticos o genes Hox, que son los que hacen las diferentes zonas del cuerpo distintas unas de otras. Si forzamos el gen Hox, que normalmente hace que estas células formen glándulas en todo el cuerpo, lo que veríamos es que ahora las células más posteriores forman también glandulitas. Y lo mismo ocurriría si hiciéramos lo contrario. Si forzáramos el gen Hox, que está en esta zona, en la zona cefálica, haríamos que ahora las glándulas se transformaran en tráqueas. De modo que eso nos da una idea de que durante la evolución han cambiado el aspecto de los órganos de uno a otro. Nuestra hipótesis es que los animales que han dado lugar a los artrópodos, los insectos que los tenemos ahí, provienen durante la evolución de un animal que hace 550 millones de años era segmentado y tenía en todos los segmentos el mismo órgano, parecido a lo que hoy día son los olicóforos, que tienen un par de patitas en todos los segmentos y todos los segmentos son más o menos iguales. Lo que pensamos es que cuando se formaron los artrópodos, una de las cosas que ha ocurrido es que se generó el esqueleto por fuera. Los artrópodos tienen un exoesqueleto, no como nosotros que tenemos el esqueleto en el interior. Y eso les permite aguantar ataques de predadores o perder agua por evaporación. Pero el tener el esqueleto por fuera, que puede ser una ventaja para algunas cosas, es una tremenda desventaja para dos cosas en concreto. Una es que si estamos creciendo y tenemos un esqueleto por fuera, sería como tener una armadura medieval, un niño pequeño, y que tuviera que vivir en ella, no podría crecer. De modo que lo que tiene que hacer ese niño es salir de esa armadura, cambiarla, y para eso en los insectos lo que han hecho ha sido desarrollar unas hormonas que les permite, les facilita eficientemente hacer la muda del exoesqueleto, crecer un poco más, generar otro esqueleto, y esto lo hace varias veces. Para eso lo que creemos es que este órgano, que era repetido y era igual en todos los segmentos, no sabemos exactamente qué hacía en ese momento, se adaptó en la zona anterior para dar lugar a las glándulas que generan las hormonas de la muda. Y por otro lado, otro problema que tuvieron estos animales una vez que generan el esqueleto externo es que uno no puede respirar por la piel, con lo cual tiene que desarrollar métodos, sistemas de intercambio de gas con el medio ambiente. Y para eso lo que tiene que desarrollar son órganos respiratorios sofisticados. Lo que creemos es que ese mismo órgano repetido que dio lugar en la cabeza a las glándulas, en el tronco dio lugar a los órganos respiratorios que han acabado en los insectos por ser tráqueas. De modo que si proponemos que este órgano primitivo ha dado lugar a órganos que hoy día son muy diferentes, estudiando los genes que forman los órganos que hoy conocemos como glándulas y como tráqueas, y comparando los genes que cada uno de estos órganos utiliza durante su desarrollo, podremos intuir cómo la red de genes, que es tan compleja hoy día, se ha ido formando durante el desarrollo. Habrá algunos genes que sean comunes a ambas estructuras, la glándula y las tráqueas, porque eran genes que existían en este órgano primitivo. Y de hecho, cuando analizamos la red génica, vemos que hay genes como TAC o
genes Hox, de los que os he hablado, que son necesarios para activar ventral vagus, que existen tanto en la red génica de la tráquea como en la red génica de las glándulas, STAT, Hox y ventral vagus. Y sin embargo, ha habido otros genes que se han adoptado o se han perdido en las diferentes redes génicas, en las que forman hoy día las tráqueas. Se ha ganado el gen tráqueas, que es necesario para formar esos tubos, mientras que en las que forman las glándulas tráqueas no se activa, y sin embargo se activa SNAIL, que es el que permite a las células separarse de sus vecinas y migrar. De este modo podemos analizar cómo durante la evolución están cambiando las redes génicas que dan lugar a los diferentes animales. De hecho, podríamos decir que la organogénesis es órganos que ya no son iguales, pero que se hacen con exactamente las mismas piezas. Y ya acabo ahí, simplemente felicitándolos con 11 meses de retraso y este reloj 2019. Y muchas gracias.